tardes. Les damos la bienvenida al BCR Forum 2021. Queremos agradecerles por este tiempo que están compartiendo con nosotros, que sea un tiempo provechoso para ustedes, para actualizar sus conocimientos. Y realmente estamos muy felices y orgullosos porque tenemos y contamos con la presencia de profesionales de alto nivel, muy reconocidos, pero además con una vasta experiencia. Así que sin más, les reitero la bienvenida, el agradecimiento por estar aquí y ahora vamos a iniciar ya la jornada con la primera exposición, la doctora Ángela Gentile. La doctora es médica infectóloga, pediatra, epidemióloga, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital Ricardo Gutiérrez, fue presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría en el periodo 2013-2015, es asesora de la OPS y de la OMS en enfermedades inmunoprevenibles, presidente del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, miembro del Comité Asesor del Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y secretaria de Asuntos Institucionales de la Universidad de Buenos Aires. La doctora va a compartir con nosotros la charla, la ponencia, el futuro en la prevención del virus sincicial respiratorio en contexto COVID-19, actualización de vacunas, inmunizaciones y protocolos. Muchas gracias, doctora Adela. Muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias por el espacio para poder precisamente conversar de temas tan importantes como es ¿qué pasa con el virus sincicial respiratorio en este contexto COVID-19? Por eso vamos a hablar de la situación epidemiológica, cuál es la circulación del virus, tanto de los virus respiratorios como el virus COVID, las características epidemiológicas y las medidas de prevención y control, que es uno de los puntos claves en esta situación. Vemos acá todos los virus respiratorios que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a monitorear, sobre todo en cada una de las estaciones. El sincicial respiratorio, influenza, adenovirus, parainfluenza y ahora un nuevo personaje, el COVID-19, del cual todavía tenemos mucho para aprender. Primero de todo vamos a ver la situación epidemiológica en Argentina. Si ustedes miran, estamos en este momento con un aumento importante del número de casos. Y uno ve más de 2.100.000 casos confirmados en el país y más de 50.000 fallecidos. Y estamos en un brote epidémico, empezando un segundo brote o rebrote, pero sin embargo tiene una característica muy importante. Cuando uno mira el número de casos actual, que es muy semejante a agosto, septiembre del año pasado, entonces, ¿cuál es la diferencia? Fundamentalmente el grupo de edad. El virus circuló por un carril muy especial el 2020, tomando adultos mayores como el grupo más importante de más incidencia, pero sobre todo de más letalidad. En este 2021, si bien la letalidad sigue estando en el grupo de mayor edad, hay también un aumento de incidencia muy franco en los jóvenes, fundamentalmente adolescentes grandes, adultos jóvenes, personas de mediana edad, lo cual hace que la situación de la ubicación de camas y la cantidad de camas de terapias intensivas que en este momento están ubicadas en el país sea mucho menor a igual número de casos en el 2020. Y cuando miramos la situación de la ciudad de Buenos Aires, vemos que también la ocupación de las camas no llega al 30%. Esto es un dato para no preocuparnos, no, de ninguna forma. Es un dato simplemente para marcar que estamos al comienzo de un rebrote y toda la importancia del cumplimiento de los protocolos, sobre todo fundamentalmente la gente joven y la gente de mediana edad, que es clave para que realmente el impacto de este segundo brote sea menos importante. Por otra parte, miremos ahora el sincicial respiratorio, la carga global de infecciones. Esto es un artículo del doctor Jair Nariz publicado en el Lancet, donde habla de 253.000 muertes y trabaja con 62 estudios de países en desarrollo. Y creo que es importante puntualizar esta carga global, donde uno habla de más de 3 millones de hospitalizaciones en menores de 5 años, más de 1 millón en menores de 6 meses,
casi 60.000 muertes hospitalarias en menores de 5 años y 27.300 muertes en menores de 6 meses. Es decir, un impacto muy importante. Tenemos números COVID, pero también alertemos, seguimos teniendo un problema con virus sincicial respiratorio, hasta tal punto que representó siempre alrededor del 28% de todos los episodios de IRAV que tenemos registrados en nuestros protocolos de vigilancia epidemiológica. Y vamos a ver qué pasaba en el 2019. El 2019 es la curva habitual, con el número de bronquiolitis y neumonías esperados, con un patrón estacional muy característico que hacía el virus sincicial respiratorio año tras año. Cuando luego empezamos a ver qué sucedía con estas muestras hasta prácticamente todo el 2019, también vimos que casi un poco más de la mitad, casi el 60%, correspondía a virus sincicial respiratorio, influenza un 19%, pero cuando lo estratificábamos por edad, siempre la barra celeste del sincicial respiratorio en menores de 1 año, fundamentalmente, y luego decreciendo en otros grupos de edad. Y por supuesto, la influenza con mucho más peso en adultos mayores, pero también es un virus que circula y no lo tenemos que olvidar porque influenza es una enfermedad inmunoprevenible, que es lo que queremos a futuro, que sea el virus sincicial respiratorio también. Por otra parte, miremos la pandemia. ¿Qué pasó en este 2020? Todo dejó de estar ese celeste oscuro que veíamos y todo es un celeste más claro. Ese celeste más claro es COVID-19. Es decir, prácticamente el virus COVID, un virus ARN, un nuevo virus, arrastró, logró ocupar el nicho ecológico de este ARN virus, de este virus sincicial, y le impidió la circulación. Y no solamente del virus sincicial, también de influenza y de otros virus respiratorios, lo cual evidentemente era imprevisible que sucediera. Si recordamos, en la pandemia 2009, nosotros nos pasó esta misma situación. En una curva ascendente de sincicial respiratorio, prácticamente esa curva ascendente quedó truncada por la presencia del virus en ese momento pandémico que era H1N1. Ahora es igual, pero de muchísima mayor magnitud. Y por otra parte, cuando uno lo mira por edad, y siempre esperábamos qué pasaba en estos menores de 1 año y menores de 6 meses. Algunos adenovirus detectados, algún influenza B, algún rinovirus circulante, pero prácticamente el virus SARS-CoV-2 es el que ocupó todos los datos, ocupó toda la vigilancia epidemiológica en el año 2020. Y cuando uno mira la estacionalidad del virus sincicial respiratorio y recuerda qué sucedía en el 2019, vemos claramente que a menor temperatura y mayor humedad era claramente la mejor situación ambiental para la circulación. Y ahí se ve con toda claridad, estos son datos del Hospital de Niños que hemos publicado en Archivos Argentinos de Pediatría, y se ve con toda claridad esta secuencia temporal y la estacionalidad. Pero acá, ¿qué va a pasar en el 2021? El 2021 es totalmente diferente al 2020, porque los chicos no están confinados. Ustedes saben muy bien que al comienzo del 2020 hubo una cuarentena muy estricta, adultos mayores que podían salir a una compra de una farmacia, de un medicamento, podían ir a comprar alimentos. Los chicos estuvieron confinados. ¿Por qué? Porque se extrapoló las características de influenza al virus COVID. ¿Y esto qué hizo? Que se considerara que los chicos eran los grandes diseminadores. Y esto no es así. Los chicos se contagian en el 70-80% de los casos de un adulto mayor con COVID. Por eso es que abogamos fuertemente para la presencialidad en los colegios. El colegio es un espejo de la comunidad, no es el causante de un brote. Entonces, al haber presencialidad, va a haber circulación de virus COVID por el mayor movimiento en los chicos. Y esto ya lo empezamos a ver. Esto es Australia, área sur, hemisferio sur, donde uno ya ve que cuando empieza a dejar de haber confinamiento, empieza a haber circulación
de otros virus respiratorios. Y me parece que esto no es un dato menor y tenemos que ver o esperar qué va a pasar en este 2021. Probablemente con esta circulación mayor de los chicos vamos a tener aparición de sincicial e influenza, que son los dos virus que más preocupan sobre todo en la pediatría. Entonces ahora vamos a mirar un poquito las características epidemiológicas de ambos virus. Primero el SARS-CoV-2, es un beta coronavirus, es un virus ARN, cubierto con glicoproteínas, es una estrella, incrustaciones que salen. Cada una de estas, digamos, incrustaciones es la famosa proteína de la espiga, es una glicoproteína. Es el factor de virulencia, es el blanco antigénico. Se cliva en dos subunidades, unión S1, fusión S2, pero las vacunas van contra la espiga fundamentalmente. Por eso preocupa tanto si hay variaciones en la espiga, porque lo que se piensa y se cree al momento que no tendrían gran impacto en la eficacia de las vacunas, pero estamos muy atentos porque la espiga es la que le permite al virus entrar al organismo humano. Es la llave, tiene que encontrar la puerta. ¿Y cuál es la puerta? El receptor, el AC2, que está en las superficies, en las células del cuerpo humano y permite la entrada. Aprovecho para comentar que estos AC2 o receptores son sobre todo muy presentes en narina. Entonces, entra SARS-CoV-2, con su espiga, tiene que encontrar la llave, el receptor, y el receptor está en narina. Entonces, si bien está en la vía baja, es un número muy importante de receptores altos. Entonces uno entiende por qué el barbijo no hay que ponerlo por la boca, porque el receptor está en nariz. Y si yo no cubro nariz, no hago una adecuada prevención. Por eso es tan importante que los barbijos cubran nariz, porque es ahí donde están los receptores del SARS-CoV-2. Por otra parte, si continuamos y mirando la transmisión de este nuevo virus, y recordémoslo muy bien, porque comparte mucho patrón epidemiológico con el sincicial respiratorio. Precauciones de gota, ¿por qué? Porque el virus se transmite por gota respiratoria. Es una gotita de más de 5 micrones, que es grande, es una gota gruesa, y cae aproximadamente a 1 metro. Por eso se dice que el distanciamiento tiene que ser de 1,5 metros a 2 metros. ¿Por qué? Porque la gota cae a 1 metro. Y yo tengo que tener cuidado de que precisamente use las precauciones adecuadas para que si alguien, un interlocutor, no se cuida lo suficiente y sale la gota respiratoria, no impacte en mi cara, en mi narina y entre, sino que caiga al piso. Por eso es tan importante las precauciones de gota. Y las de contacto, las manos, fundamentalmente. Contacto directo con secreciones, con objetos contaminados, con juguetes, y por eso es muy importante todo lo que es el lavado de manos. Las variantes del SARS-CoV-2 nos tienen muy preocupados. De hecho, ya no está circulando la variante original y vamos a ver cómo a lo largo del tiempo han aparecido otras, como las del Reino Unido, las de Manaos, ha aparecido también la variante de Río de Janeiro, la variante de Sudáfrica. ¿Qué es lo que importa sobre todo? Las mutaciones que se dan son las mutaciones que se dan en la espiga, fundamentalmente. En general, no tendrían cambios la eficacia de las vacunas, salvo la variante sudafricana. La variante sudafricana que no circula en Argentina, ni tampoco en el Cono Sur, esta variante sudafricana es importante porque ya hay estudios que dicen que baja la eficacia de las vacunas que utilizan como plataforma ARN mensajero o utilizan las vacunas con adenovirus no replicativo como la vacuna de AstraZeneca. Lo que sí estas variantes han ganado es en transmisibilidad. 40, 50, 60% más transmisibles, lo cual explica la situación epidemiológica actual en Chile o en Paraguay o en Brasil e incluso Uruguay,
y es una alerta para nuestra propia situación epidemiológica en Argentina. ¿Por qué? Porque si yo gano en transmisibilidad y el virus no encuentra barrera para transmitirse, más se transmite, más cantidad de gente afecta y sobre todo, si afecta a los adultos mayores, más mortalidad. Por eso sería tan importante la barrera de la vacunación, sobre todo en los adultos mayores, para bajar mortalidad fundamentalmente. Y luego, cuando miramos el rol de los niños en la transmisión, es un poco lo que yo les comentaba antes. Se extrapoló en un primer momento todo con influenza. ¿Por qué? Porque los chicos en influenza contagian más allá de la transmisión del cuadro clínico. Incluso los inmunocomprometidos puede durar semanas. Esto no pasa así en SARS-CoV-2, en el cual la transmisión es fundamentalmente a expensas de los adultos mayores que contagian a los chicos. Los chicos generalmente hacen formas clínicas, asintomáticas o con cuadros leves y fundamentalmente esto se dé porque puede haber una protección cruzada con otros coronavirus, porque tienen menos cantidad de receptores AC2, en lo que yo les comentaba antes, porque hay una protección sobre todo a expensas de TH2, o bien una protección de eosinófilos sobre las citoquinas y una menor respuesta inflamatoria. Recordemos que el SARS-CoV-2 es una explosión de citoquinas con una respuesta inflamatoria muy complicada de poder manejar, a lo cual los chicos darían una menor respuesta desde ese punto de vista. Y es por eso que hablamos de la transmisibilidad en pediatría, le tenemos que dar un justo o una justa medida a lo que es esta transmisibilidad. Y ahora vamos a mirar el sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio pertenece a la familia de los paramyxovirus. Es dos subtipos, A y B, y cocirculan. Tiene también glicoproteínas, esas glicoproteínas siempre de la superficie. Y hay dos fundamentales, F y G, que son las que generan anticuerpos neutralizantes. Esos anticuerpos son los que están asociados a la protección. La F es clara y hay que recordarla muy bien porque media la fusión entre la cápside y la membrana plasmática, arma sincicios, mientras que la G ayuda a la unión viral fundamentalmente. Tienen la proteína F tanto con el subtipo A como con el subtipo B, alto grado de homologación genérica y antigénica. La G es bastante más variable, pero la F es clave. Es por eso que es la base y significó también toda la investigación pasada y actual en vacunas, fundamentalmente. Y cuando nosotros miramos cómo se transmite, se queda en superficies por periodos de tiempo, se queda en superficies duras, mesas, rieles de cunas, incluso en comparación con superficies blandas se queda mucho más tiempo y se propaga a través de partícula grande, la gota respiratoria, ¿se acuerdan que ya se los comenté con SARS-CoV-2? O fomites seguidos de autoinoculación. Es decir, muy importante la gota respiratoria y muy importante el contacto, exactamente como SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que armar estas medidas de barrera. En este cuadro ustedes tienen las precauciones estándar, las precauciones de gota, las precauciones de contacto y fundamentalmente las precauciones respiratorias. Estos virus no exigen precaución respiratoria porque son virus, no es un sarampión o una varicela que aerosolice y se queda en el aire. No, es un virus ambos de gota fundamentalmente. Entonces no aerosoliza. Es por eso que el RO, ¿se acuerdan del RO? Que es una medida en el cual a partir de cada caso infectado, ¿a cuántos puede contagiar? Si uno tuviera un virus que aerosoliza, como sarampión, el RO llegaría a 16, 18, que era la etapa prevacuna del sarampión. Por cada caso infectado, 16 o 18 enfermos. Pero esto no pasa ni en sincicial ni en COVID. COVID, por ejemplo, muy bien estudiado, tiene un RO que va entre 2 a 3 y puede llegar a 5 si yo estoy en un ambiente cerrado, sin ventilación,
que no guardo distanciamiento, en lo cual si hay un infectado, el riesgo es muchísimo mayor también. Y siempre el lavado de manos, que es clave para la transmisión en hospitales y en la vida diaria, ¿no es cierto?, para todo lo que es la precaución de contacto. Sigamos entonces ahora con los grupos más involucrados en el riesgo de infección. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mortalidad por ira baja? La neumonía, la edad, si hay comorbilidades, si hay enfermedades de base que no sea una comorbilidad como la desnutrición, el menor nivel de educación materna, lo ambiental y la falta de vacunas. Esto es en general para todos los episodios de infección respiratoria aguda baja. Y cuando nosotros empezamos a mirar un poco más la carga de enfermedad del virus sincicial respiratorio y qué es lo que pasa en los chicos, esta es una de nuestras publicaciones en la cual vimos la distribución anual de letalidad de los casos de infección respiratoria baja por virus sincicial respiratorio en una serie temporal del 2000 al 2018 y vemos claramente cómo se fue dando a lo largo del tiempo. Decrece la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Yo creo que por dos razones. Primero, aprendimos a trabajar mucho mejor con los chicos y los más chiquitos. Tenemos la posibilidad de protegerlos con palivizumab y también contribuye a la entrada a calendario de la vacuna de neumococo, porque esta asociación neumococo con sincicial también la tenemos que tener presente, aunque hay más datos de la coinfección entre neumococo e influenza. Pero es una asociación que hay que tenerla presente. Y cuando nosotros miramos nuestra tasa de letalidad, fue de 1.7% en la serie histórica, siempre vinculado a la edad, a todo lo que es la patología respiratoria previa, sobre todo neonatal, todo lo que son las enfermedades de base, la desnutrición. Y si continuamos con los datos, hicimos un modelo multivariado en el cual uno busca los predictores independientes de letalidad por virus sincicial respiratorio. Y para nuestros datos, recordemos que el Hospital de Niños no es una maternidad, entonces fue mucho más asociado con desnutrición, cardiopatía y enfermedad neurológica crónica. Todos estos datos ayudan al universo, porque si uno repite este estudio en una maternidad, es la prematurez la que tiene una carga importante. En nuestro caso y con nuestros datos, al no tener mortalidad, pero tener un centro de referencia de cardiología y de cardiocirugía, evidentemente el hecho de tener una cardiopatía previa es un punto importante a tener en cuenta como predictor de letalidad. Y en prematuros, en nuestros datos, miren la importancia de la cardiopatía congénita y la historia de patología respiratoria perinatal, que es muy importante. En resumen, un patrón estacional, niños prematuros, niños prematuros con cierta comorbilidad, que ocasiona, por supuesto, una enfermedad mucho más grave y hospitalización, y siempre, dadas las características de nuestro centro de referencia, la asociación con cardiopatía. ¿Por qué los prematuros, que es el otro grupo de gran riesgo para el virus sincicial respiratorio, e incluso en nuestros datos ya la prematurez asoma claramente como un factor de riesgo en los chicos con cardiopatías? Los prematuros tienen una menor capacidad para todo lo que es el intercambio gaseoso, un aumento, esto hace que al tener menor capacidad de este intercambio, se une junto a anticuerpos reducidos en la transmisión materna. No hay una adecuada protección. Los anticuerpos maternos no se pueden transferir porque son chicos que, al haber estado menos tiempo en el vientre materno, hace que estas IgG que pasan la placenta tienen menos capacidad de poder pasar de la madre al feto. Recordemos que la mayor transmisión se da sobre todo en el tercer trimestre, en lo cual esto se ha visto para otras enfermedades también que nos preocupan, como pertusis, por ejemplo, en el cual la vacunación materna en pertusis, uno ha visto que claramente ayuda siguiendo esta misma racional
acá no tenemos una vacuna para darle a las madres de virus sincicial respiratorio por el momento. Entonces, nuestros prematuros precisamente tienen menos pasaje de anticuerpos maternos y ya empiezan su vida con menos protección. Por otra parte, en la infección por sincicial respiratorio ha sido claramente asociado con una morbilidad a largo plazo. Fundamentalmente es un factor de riesgo muy significativo para la aparición de sibilancias recurrentes o asma, incluso que persisten hasta los chicos preescolares y escolares. Y esto es que realmente cuando uno hace la profilaxis de virus sincicial respiratorio, está pensando también en el futuro de estos chicos, evitando la aparición de bronquitis obstructivas y de asma, por lo menos minimizando el riesgo. Y ustedes ven acá claramente algunas, digamos, publicaciones que favorecen esta evidencia científica que está totalmente determinada. Y por supuesto, acá vemos cómo el desarrollo del pulmón, yo les hablaba de todo lo que eran los anticuerpos maternos que pasaban, pero miren el desarrollo del pulmón de un prematuro, donde aparece el periodo pseudoglandular, canicular, sacular y el periodo alveolar. Los alvéolos están presentes tan temprano como 30 a 32 semanas, pero no están presentes en forma uniforme, este buen desarrollo alveolar, hasta la semana 36. Entonces piensen, un prematuro se le pasó menos anticuerpos maternos, está más desprotegido. Por otra parte, una menor capacidad pulmonar, evidentemente la entrada de un virus como el sincicial respiratorio hace estragos. Y acá, en cardiopatías, es otro punto de vista. Hay factores que se asocian con incidencia y gravedad. Provoca un estrés muy significativo del sistema cardiopulmonar que ya está comprometido con hiporrespuesta pulmonar vascular, hipertensión pulmonar y aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Situaciones de base que nos alertan muy fuertemente para todo este grupo de pacientes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de mortalidad? Fundamentalmente, este es un trabajo de la doctora Nienke y del doctor Jair Nariz. Tuvimos la gran oportunidad de trabajar con ellos. Nosotros en nuestro hospital está asociado a la Universidad de Edimburgo y trabaja toda la serie de datos a nivel internacional con los diferentes centros del mundo que están coordinados por la Universidad de Edimburgo. Esta es una publicación en un Lancet en el cual se ve claramente que la mayor parte de los chicos murieron con infección por sincicial menos de 6 meses y el 28% de las muertes en niños con comorbilidad. Y cuando uno mira la mortalidad global, las estrategias de vacunación perinatal pueden llegar, o de protección, pueden llegar a tener un impacto muy sustancial habida cuenta de cuáles son los factores de riesgo que ya los vinimos mencionando. Y ahora vamos al control, que es el otro punto importantísimo y la segunda parte de esta charla. Medidas de prevención, el uso de un anticuerpo como es el palivizumab, un anticuerpo monoclonal, y la posibilidad futura de una vacuna. Recomendaciones generales. Promover la lactancia materna siempre, aún en situación de madre COVID positiva. Y esto lo marco porque es muy importante, quizás en las preguntas podamos volver a reafirmar estos conceptos. Recuerden las precauciones, contacto y gota, higiene de manos, lo que es evitar la contaminación ambiental con todo el humo, tabaco, braseros, realizar siempre controles pediátricos de rutina y mantener las vacunas al día. Por otra parte, cuando uno asiste a jardines maternales, lugares públicos, cuidado con el hacinamiento. Estas son medidas generales que fueron claves hasta el 2019. ¿Qué cambió en la pandemia? Donde nosotros lo que hacemos es evitar los lugares públicos, todo lo que sea el aumento de personas y todo lo que es la entrada a jardines maternales, siempre con barbijo, siempre con distanciamiento. Y si quieren luego podemos hablar un poquito de las medidas de presencialidad.
Por otra parte, trabajar mucho toda la familia, estimulando claramente los pacientes de riesgo, la consulta precoz, el tener el calendario al día y priorizar este grupo de pacientes en la demanda espontánea. Nosotros en el Hospital de Niños tenemos todo un sistema de triage donde los chicos más chiquititos, lactantitos, menores de 3 meses, urgentemente son rescatados de ese triage, entre comillas, y atendidos muy precozmente, porque son los chicos que pueden tener mayor riesgo de complicaciones o mayor riesgo de enfermedad, o pueden estar viniendo con un cuadro que no es tan sintomático, pero de alta gravedad. Y eso es muy característico, sobre todo en los lactantes con antecedentes de prematurez en el primer semestre de la vida. Y por otra parte, otra herramienta clave de prevención, el palivizumab, porque no tenemos una vacuna eficaz. Entonces, tenemos que usar esta inmunización pasiva. Primero es un anticuerpo monoclonal humanizado. Está dirigido, ¿se acuerdan? El virus sincicial, cuando hablamos, está dirigido a esa glicoproteína que es la F y previene la fusión, lo que es el intercambio del sincicial con la célula epitelial. Ha mostrado una clara reducción en hospitalización y sobre todo lo damos en lactantes con alto riesgo de complicación o de muerte por sincicial respiratorio. Lo primero que quiero aclarar, que no es una vacuna, no da inmunización activa. Es por eso que hay que hacer varias administraciones a lo largo de este periodo invernal. Si fuera una vacuna, daría inmunidad activa y yo no tendría que estar permanentemente dando nuevas dosis. Es un anticuerpo, es decir, que claramente es pasivo y estos anticuerpos decrecen a lo largo del tiempo. Por eso que decrecen y al mes estamos dando una segunda dosis. Por segunda o tercera, de acuerdo a la cantidad de dosis que están en nuestro esquema, de acuerdo al momento de la consulta de nuestro paciente. Y por otra parte, esto también ya marca un concepto importante. No hay contraindicación para recibir las vacunas de calendario, porque esto es un anticuerpo y no es otra vacuna y que por otra parte no tienen los chicos en el momento en que la consulta se hace, tienen que recibir todas las vacunas que corresponden al calendario. ¿Cuál es el objetivo de este uso del palivizumab? Disminuye la incidencia, la internación y la complicación inmediata. ¿Por qué inmediata? Porque ya dijimos que el sincicial a mediano plazo aparecen sibilancias, hiperreactividad bronquial, la aparición de asma. Si yo prevengo precisamente en el primer semestre, el primer año de vida, e incluso de acuerdo a las normativas de la Sociedad de Pediatría, hasta los 2 años, evidentemente estoy favoreciendo todo lo que es la prevención a mediano plazo, habida cuenta de todo lo que ya conocemos del virus sincicial respiratorio. Por otra parte, es importante ubicar el uso en prematuros, cardiopatías, enfermedad respiratoria y enfermedades neuromusculares. Y en esto es un poco los lineamientos de la Sociedad de Pediatría. Vamos a mirar un poquito algunas recomendaciones. Prematuros, de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud, prematuros menores iguales a 32 semanas de edad gestacional o con peso al nacimiento menor o igual a 1.500 gramos hasta los 6 meses de edad cronológica al inicio de la temporada. Es decir, uno tiene que tener claro cuál es el inicio de la temporada de sincicial respiratorio. No es un dato menor. El año pasado, 2020, nosotros comenzamos, siguiendo las directivas de Nación y de Ciudad de los ministerios, con la administración de palivizumab. Luego, con una forma absolutamente criteriosa, se disminuyó y se suspendió porque no estaba circulando sincicial. Este año es un interrogante. En lo personal creo que vamos a tener más circulación y tenemos que trabajar en la prevención muy fuertemente, porque al haber presencialidad, al haber movimiento de chicos y adultos, va a haber circulación. Y ya lo estamos viendo claramente, como hay casos de rinovirus, de adenovirus, y empezó una cierta forma de circulación. Y el otro punto importante, prematuros, menores a 29 semanas,
de edad gestacional, menores de 1000 gramos, y que cumplan los requisitos, los 2 requisitos de peso y edad gestacional hasta los 12 meses de vida al inicio de la temporada. Es importante siempre en el momento de la consulta actualizar el calendario en ese momento. No podemos perdernos la oportunidad de vacunar en tiempo y en forma. Y todas las vacunas del esquema, la vacuna pentavalente a los 2 meses, la vacuna de neumococo, es decir, todas las vacunas que nosotros necesitamos darle a ese paciente de riesgo, se la podemos dar sin ningún tipo de problemas. Por otra parte, vamos a mirar un poquito qué pasa con las estrategias de vacunación. Cuando miramos las estrategias de vacunación, claramente aparecen que hay 3 grandes líneas. Todo lo que es la inmunización materna, la inmunización en el adulto mayor o la inmunización pediátrica. Y todavía no hemos encontrado una vacuna eficaz para precisamente poder enfrentar la carga de enfermedad del virus sincicial respiratorio. Sobre todo, estas estrategias apuntan a vacunar en la madre para poder proteger al lactante menor de 6 meses. Incluso en este momento hay ya en fase 3 anticuerpos monoclonales que con una sola administración podrían perfectamente lograr protección a lo largo de toda la temporada. Entonces, incluso algunos expertos se plantean si uno no tendría que hacer una estrategia dual, es decir, dar la vacunación materna, que tiene una menor duración probablemente, y no sabemos si va a cubrir hasta los 6 meses, pero seguro hasta el año no. Y por otra parte, en cierta forma, en los chicos de más riesgo, poder combinar esta estrategia con anticuerpo monoclonal. Esto es un tema a debatir, no es un tema que todavía esté cerrado y todavía no tenemos una vacuna que realmente sea la adecuada y una vacuna que nos permita la protección. Cuando nosotros miramos, esta es una actualización de esta semana, sobre todas las vacunas que se van trabajando para virus sincicial respiratorio. Como ustedes ven, con toda claridad, estas vacunas todavía están en desarrollo, fase 1, fase 2, fase 3. Hay una de las vacunas más adelantadas que en su fase 3 no llegó al outcome que uno esperaba. Llegó un 39% de eficacia y es por eso que los estudios se están revalorando. Por supuesto, todo quedó bastante suspendido por la pandemia, porque si yo quiero revalorar en una fase 3 una vacuna, y esto pasa igual para las vacunas COVID, yo tengo que vacunar a un grupo y al otro grupo no, es decir, dar un placebo. Pero sí, luego lo enfrento a la situación de circulación de comunidad para ver la cantidad de infecciones que aparecen. Ahora estamos investigando en el mundo COVID porque uno vacuna a un grupo, a otro grupo no, y luego mira la cantidad de infecciones que pueden tener cuando uno destapa el ciego, cuántas en un grupo y cuántas en otro, saca eficacia. ¿Y por qué no podemos investigar ahora vacunas de sincicial? Porque si no circula, uno va a aplicar la vacuna al grupo caso, al control le dará el placebo, pero al no haber circulación no lo puede desafiar con el agente, a lo cual nunca vamos a llegar al número suficiente de infecciones para abrir ese ciego y decir cuál fue la eficacia. Prácticamente los estudios de eficacia de vacunas como estas están suspendidos por esta situación, por la situación pandémica y cómo circulan este tipo de virus. Y me parece que hay aproximadamente, y miren ustedes la importancia que se le da a esto, de 60 estrategias entre vacunas, anticuerpos monoclonales, que están en ensayo y muchas de ellas ya están entre las fases 1 y 3. Creo que es importante como consideración final. El sincicial es el agente etiológico más frecuente, tiene un patrón epidémico estacional, hay grupos claramente de alto riesgo. La circulación viral durante el año 2020 fue totalmente diferente y el 2021 esperamos algo totalmente diferente también.
tenemos la ayuda del palivizumab, que es el anticuerpo monoclonal gratuito que el Ministerio de Salud, y ya lo vamos a ver a lo largo de toda la jornada, la logística, las consideraciones, que con un esquema de 4 determinaciones, digamos, y esto es una de las recomendaciones del Ministerio, que se dan al comienzo de la temporada invernal de circulación, que en este año se está considerando el momento del comienzo. Las consideraciones de la Sociedad Argentina de Pediatría apuntan a dar hasta 5 dosis y, por otra parte, incluye también otros grupos como son cuadros respiratorios graves basales, enfermedades neuromusculares, síndromes de Down, otras consideraciones más generales hasta los 2 años. Siempre se habló mucho de la cantidad de dosis. Yo les digo que en mi experiencia, en situación de terreno, la gran barrera es que logremos que los chicos completen el esquema, es decir, que se den las dosis necesarias. El gran problema no es la cantidad de dosis o discutir cuándo comienza el periodo. El gran problema es que no se cumplan y cuesta mucho que sobre todo los chicos con alta vulnerabilidad vuelvan a la consulta. Hay muchas barreras para esto, barreras de todo tipo, barreras por su propia vulnerabilidad, barreras de trabajo, de cómo dejar a otros chicos, situaciones que son muy determinantes para que un chiquito prematuro, cardiópata, que tiene que recibir toda su serie, abandone. Y realmente lo que teníamos como dato en el 2019 era un porcentaje alto de abandono, que se va mejorando, año a año se va mejorando, y que tenemos que trabajar mucho para que se mejore mucho más. Pero esa es la barrera que tenemos que trabajar en el día a día, lograr que nuestros pacientes más vulnerables acudan a la consulta, regionalizar cuando sea posible, acercar esa dosis, evitar las grandes distancias, es decir, trabajar sobre las barreras. Y creo que todo este evento va a ser importantísimo porque va a permitir precisamente trabajar fuertemente sobre las barreras que nos impiden llevar a cabo un programa sumamente exitoso, por lo menos llevarlas a cabo para un grupo determinado. Es nuestro desafío, que todos los chicos en una situación de equidad reciban lo que realmente necesiten para protegerse frente a este virus. Y para terminar, este es nuestro servicio, el Hospital de Niños, y por supuesto todos con barbijo como corresponde. Después de todo lo que hablamos, no creo que nadie se quede sin barbijo y no creo que nadie se quede sin distanciamiento. Y sobre todo con la protección adecuada. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Realmente muy valiosa toda la presentación, todos los datos que hemos aprendido, conocido nuevos y repasado algunos, así que bueno, muchísimas gracias. Le cuento que el chat está que explota de felicitaciones, están felicitándola por la exposición, le están agradeciendo también por todos los datos que ha dado, por todas las nuevas estrategias que se están implementando, muy clara su exposición, pero también hay muchas preguntas. Y de esas preguntas nosotras hemos elegido 3, que quizás una de ellas ya la ha respondido, pero se la digo porque por ahí es una inquietud que muchos tienen. ¿Hay alguna estimación de cómo será el comportamiento del virus sincicial respiratorio este año? Bueno, yo ya dije, es como un enigma, claro, ¿no es cierto? Pero primero creo que de ninguna forma va a circular igual o va a pasar lo mismo que en el 2020. Y eso lo aclaré porque en el 2020 los chicos estaban confinados. No salían, directamente, no salían. Les puedo asegurar que en el grupo de expertos para posicionar las salidas saludables y caminatas y para posicionar la presencialidad no fue tan fácil, porque había todo un patrón que los chicos eran hipercontagiadores y esto no es así, claramente no es así. Y cuando uno mira la carga emocional de los chicos, amén de la falta de contacto con sus pares y por supuesto todos los desequilibrios emocionales, enfermedades crónicas que no fueron atendidas en tiempo y en forma. Digamos, creo que desde la Sociedad de Pediatría se hizo mucho énfasis también en todo lo que implicaba. Pero entonces
vamos con distanciamiento, con barbijo, escalonada la entrada, cuidamos el transporte, pero hay movimiento. Claro. Y si hay movimiento, hay circulación. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Nosotros lo vemos en el hospital, pacientes que vienen cumpliendo la definición de caso sospechoso. Vienen ya con 2 síntomas, los hisopamos y son COVID negativo. Claro. ¿Por qué? Porque está circulando ya rinovirus y algo de adenovirus. Y probablemente puede circular sincicial también o influenza. Es por eso tan importante pensar que nos tenemos que preparar para una temporada totalmente diferente. Una temporada donde yo en lo personal creo que puede haber circulación, veremos la realidad epidemiológica, esto es un día a día, es muy dinámico, pero ya partimos de una situación distinta al 2020. Y por otra parte también pensemos que no solamente tenemos que trabajar en todo lo que es prevención del virus sincicial, que de hecho ya empezamos a preparar los servicios para esto, y hoy seguramente a lo largo de todo este espacio, de todo este evento, se van a discutir un montón de cosas de logística que me parecen fundamentales, sino también vacunar para influenza y vacunar con las vacunas de calendario. Claro. Necesitamos controles pediátricos, vacunación al día y un trabajo muy estricto, en este caso, con palivizumab y sincicial para la población vulnerable. Bien, bien. Bueno, así que a estar alertas y a preparar. Hay que estar alertas. Ojalá supiéramos. Claro. Pero no sabemos estrictamente todo lo que va a pasar. Claro. También, por supuesto, que circule más o menos y la magnitud del rebrote de SARS-CoV-2 está muy relacionada con cumplimiento de protocolos, testeos y rastreo de contactos, claro, que es clave, y también cómo avance la vacunación. Bien, bien, muy clara la respuesta. Acá hay otra. Si el cuidador o cuidadora del niño es COVID positivo, ¿cuáles serían las precauciones que se deben tomar para la atención de ese recién nacido en su hogar? Bueno, si es un cuidador, una cosa sería un cuidador habitual de un chico más grande, otra cosa es la madre de ese recién nacido que tiene COVID positivo. 2 cosas importantes. El recién nacido o el chiquito que está en contacto con su cuidador habitual es un contacto estrecho, cumple todas las definiciones de contacto estrecho. Pero también hemos aprendido no separar a la madre del niño, favorecer la lactancia materna, la madre con todos los cuidados adecuados que ustedes lo ven en las guías, hay que continuar con la lactancia porque es la mejor protección para ese chiquito. Bien. Y si fuera un chico más grande, con su mamá, que es COVID positivo, igualmente es un contacto estrecho, pero hay que continuar con las medidas de cuidado al lado de su mamá. Nosotros muchísimas veces internamos en el hospital y hemos detectado niño negativo y hacemos un hisopado de control madre positiva. No podemos separar ese niño de la madre, sobre todo en determinadas situaciones. Es por eso tan importante las medidas de precaución, pero bueno, son el binomio madre-hijo, sobre todo en el recién nacido, merece una consideración un poco diferente. Y yo creo que es muy importante el contacto materno y la lactancia. Incluso, voy a decir algo más, hasta tal punto que en vacunación COVID, en este momento, para todo lo que es personal que está sujeto a más riesgo y está embarazado o está haciendo lactancia, recomendamos la vacunación COVID. Así que, evidentemente, hay toda una preocupación por mantener ese binomio, continuar lactando y protegiendo a ese chiquito. Qué importante remarcar y remarcar y remarcar la importancia de mantener el vínculo y de no separar el binomio. Eso es algo que no nos vamos a cansar. Y acá hay alguna que si usted puede especificar nuevamente a qué grupo de niños y niñas les corresponde recibir hasta los 2 años las dosis según las recomendaciones de uso de palivizumab. Bueno, ustedes saben que, digamos, de 1 a 2 años, la Sociedad de Pediatría ha hecho un consenso, lo tienen publicado, pueden acceder a él, donde habla de otros grupos que podrían tener riesgo, como son enfermedades neurológicas, síndrome de Down, enfermedades pulmonares crónicas. Bueno, eso está de acuerdo a las características de la institución, y creo también de acuerdo a las posibilidades de adquisición. Me parece muy importante consultar las guías, ¿no es cierto?, tanto de la Sociedad de Pediatría como del Ministerio de Salud, pero yo vuelvo a repetir que independientemente de alguna mínima diferencia, el espíritu es el mismo y sobre todo es el mismo
lo que estamos observando, que en realidad lo que más cuesta es que se cumpla todo el esquema preestablecido, más que la indicación en sí, porque los chicos no vuelven a la consulta. Cuesta mucho eso. Eso es una de las cosas que más me gustaría enfatizar porque es como el desafío que tenemos que lograr. La no deserción. La no deserción, exactamente. Una buena adherencia. Bien. Bueno, doctora, realmente agradecidos todos los que estamos participando porque su exposición magnífica, pero sus respuestas muy claras, concisas, así que bueno, no nos queda más que darle el agradecimiento por haber participado y haber traído todo su saber, su experiencia. No, muchas gracias por la presentación y la coordinación. Bueno, un gusto y un saludo para todos, virtual, pero muy importante porque es la forma que tenemos que comunicarnos. Y agradecer que tenemos estas herramientas para poder encontrarnos y discutir los temas más importantes de la pediatría. Gracias. Tal cual. No, muchas gracias a usted, doctora. Bien, y ahora vamos a pasar a un momento que es muy especial. Este momento es un momento de una caricia al corazón, un mimo para el alma. Es un tiempo en que vamos a tener un regalo